¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de leer libros, ver vídeos motivacionales y hablar de tus problemas una y otra vez, tu vida sigue exactamente igual? Invertimos tiempo, dinero y energía en entendernos. En analizar nuestro pasado. En ponerle nombre a lo que sentimos. Ansiedad. Miedo. Inseguridad. Vacío. Y sí, entender es importante. Saber qué te pasa importa. Pero aquí viene la pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacerte: ¿de qué te sirve entenderlo todo si no cambias nada? Muchísimas personas viven atrapadas en una ilusión peligrosa, la ilusión de que hablar es lo mismo que avanzar. Que pensar es lo mismo que actuar. Que comprender es lo mismo que sanar. Y no lo es. No siempre. Porque hay una diferencia enorme entre saber por qué estás roto y hacer algo para dejar de estarlo. Y esa diferencia es la que separa a las personas que transforman su vida de las que pasan años dando vueltas en el mismo punto. Tal vez te reconoces aquí. Hablas de lo que te duele. Lo explicas bien. Incluso podrías dar una conferencia sobre tus propios problemas. Pero cuando termina la conversación, cuando se apaga la pantalla, cuando te quedas solo contigo, todo sigue igual. Los mismos hábitos. Las mismas decisiones. Las mismas reacciones. Y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, si me esfuerzo tanto, no avanzo? La respuesta no siempre es falta de información. Muchas veces es falta de acción consciente y sostenida. Porque el verdadero cambio no empieza cuando entiendes tu historia, empieza cuando decides no seguir viviendo prisionero de ella. Y hoy quiero hablarte de eso. No desde la teoría, no desde frases bonitas, sino desde una experiencia real. Desde un punto en el que yo también creí que entenderme era suficiente, hasta que me di cuenta de que estaba usando el entendimiento como una excusa para no cambiar. No crecí en un ambiente roto, ni en una historia trágica que la gente suele imaginar cuando hablo de vacío interior. De hecho, desde afuera, mi vida parecía bastante normal. Una familia funcional, estudios completos, personas que me querían. Nada grave, nada dramático. Y aún así, dentro de mí había una sensación constante de estar perdido. Desde niño aprendí a hacer lo que se esperaba de mí. Portarme bien. Cumplir. No causar problemas. Me volví bueno leyendo el ambiente, adaptándome, encajando. Demasiado bueno. Tan bueno que, sin darme cuenta, dejé de preguntarme qué quería yo realmente. Empecé a vivir en automático. En mi casa no se hablaba mucho de emociones. No porque estuvieran prohibidas, sino porque simplemente no eran prioridad. Lo importante era avanzar, ser productivo, no quedarse atrás. Y así crecí, avanzando, pero sin dirección. Moviéndome, pero sin sentido. Con los años, esa desconexión empezó a pesar. Tenía trabajo, tenía responsabilidades, tenía metas, pero no tenía claridad. Me despertaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Sentía que estaba siempre ocupado y, al mismo tiempo, estancado. Como si estuviera corriendo en una caminadora, mucho esfuerzo, cero avance real. Lo más confuso era que no sabía que estaba mal. No había un gran dolor al que señalar. No podía decir esto me pasó y justificar cómo me sentía. Y eso me hacía sentir culpable. Pensaba, ¿de qué me quejo, si todo está bien? ¿Por qué me siento vacío si no me falta nada? Ese conflicto interno era silencioso, pero constante. Una voz que me decía que algo no encajaba, que esta no podía ser toda la historia de mi vida. Pero al mismo tiempo, otra voz más fuerte me decía que siguiera, que no exagerara, que ya se me pasaría. Y así pasaron los años. Tomando decisiones por inercia. Aceptando caminos que no había elegido conscientemente. Sonriendo por fuera, sintiéndome perdido por dentro. Hasta que un día entendí algo incómodo: no estaba perdido porque no supiera qué hacer, estaba perdido porque nunca me había detenido a decidir quién quería ser. Y ese fue el inicio del verdadero conflicto. Porque cuando te das cuenta de que has vivido desconectado de ti mismo, ya no puedes fingir que no lo sabes. En algún punto, empecé a buscar respuestas afuera. No porque no tuviera criterio, sino porque me sentía cansado de no saber qué me pasaba.
Así que hice lo que hace mucha gente cuando se siente perdida, busqué algo, o a alguien, que me dijera qué hacer. Primero fueron los vídeos. Motivación por la mañana, reflexión por la noche. Frases poderosas que me hacían sentir bien, por unas horas. Luego vinieron las conversaciones. Amigos, conocidos, personas que parecían tener la vida más clara que yo. Les contaba cómo me sentía y cuando me decían todo va a estar bien, sentía alivio. No porque hubiera cambiado algo, sino porque alguien me había validado. Después apareció la terapia. Y quiero decir esto con claridad, no fue algo negativo. Me ayudó a ponerle palabras a cosas que nunca había expresado. Me ayudó a entender patrones, heridas, miedos. Cada sesión salía sintiéndome más ligero, más tranquilo, más comprendido. Pero había un detalle que en ese momento no quise ver. Mi vida, afuera del consultorio, seguía igual. Mis decisiones no cambiaban. Mis hábitos no cambiaban. Mis reacciones seguían siendo las mismas. Lo único que había cambiado era que ahora tenía mejores explicaciones para justificar por qué era así. Sin darme cuenta, empecé a depender de esos espacios para sentirme bien. Si no veía un vídeo, me sentía desmotivado. Si no hablaba con alguien, me sentía solo. Si pasaba tiempo sin terapia, sentía que algo me faltaba. Había convertido el apoyo en una muleta. Y una muleta sirve cuando estás herido, pero si la usas demasiado tiempo, te impide volver a caminar solo. Un día me hice una pregunta que me incomodó profundamente: si dejo todo esto, ¿qué queda de mí? La respuesta fue dura. Quedaba alguien que sabía mucho sobre sus problemas, pero hacía muy poco para cambiarlos. Alguien que entendía sus miedos, pero seguía actuando desde ellos. Alguien que hablaba de crecimiento, pero no estaba creciendo. Ahí fue cuando me di cuenta de algo clave: no estaba fallando por falta de ayuda. Estaba fallando porque había confundido acompañamiento con transformación. Me sentía mejor al hablar, al escuchar, al entender, pero no estaba haciendo nada diferente con esa información. Y sin acción, no hay progreso. Sin acción, todo se queda en intención. Y la intención, por sí sola, no cambia vidas. Ese fue el momento en el que entendí que algo tenía que romperse. Porque si seguía dependiendo de sentirme bien en lugar de hacer lo necesario para estar mejor, iba a pasar años exactamente en el mismo lugar, solo que con mejores palabras para describirlo. El momento no fue dramático. No hubo gritos, ni lágrimas, ni una gran revelación cinematográfica. Fue una frase. Una sola frase, dicha casi sin intención, que me desarmó por completo. Estaba hablando con alguien en quien confiaba. Le estaba explicando, una vez más, todo lo que ya sabía sobre mí, mis bloqueos, mis miedos, mis patrones. Hablé durante varios minutos con mucha claridad, como alguien que ha ensayado su historia cientos de veces. Cuando terminé, hubo silencio. Y entonces esa persona me miró y me dijo: hablas como alguien que entiende perfectamente su problema, pero vive como si no tuviera intención de cambiarlo. Sentí el golpe de inmediato. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. Mi primer impulso fue defenderme. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había leído, en todo el trabajo interno que, según yo, llevaba encima. Quise explicar, justificar, demostrar que sí estaba intentando. Pero algo dentro de mí se quedó callado. Por primera vez, en lugar de reaccionar, escuché. Y entendí que mi ego estaba herido porque alguien había señalado lo que yo llevaba tiempo evitando aceptar: estaba usando el análisis como refugio. Hablar de mí mismo se había vuelto más cómodo que cambiarme a mí mismo. Esa noche no dormí bien. La frase daba vueltas en mi cabeza. No podía sacarla de ahí. Porque si era cierta, y lo era, entonces tenía que aceptar algo aún más incómodo: nadie me estaba deteniendo. No era el pasado. No eran las circunstancias. No eran los demás. Era yo. Yo era el que seguía eligiendo lo conocido. Yo era el que posponía las decisiones difíciles. Yo era el que prefería sentirse entendido antes que transformado. Y esa realización duele. Duele porque te quita la excusa. Duele porque te devuelve la responsabilidad. Duele porque ya no puedes señalar afuera sin mentirte.
Pero también, aunque en ese momento no lo sabía, fue el inicio de algo importante. Porque cuando el ego se rompe, aparece una oportunidad, o vuelves a construir la misma versión de siempre, o empiezas, por fin, a construir algo distinto. La primera verdad que me golpeó como un relámpago fue simple, pero poderosa: nadie va a cambiar tu vida por ti. Durante años había estado buscando culpables. Primero fueron mis padres. Si ellos me hubieran entendido mejor, si me hubieran apoyado, mi vida sería distinta. Luego vino la sociedad. Si el sistema fuera justo, si tuviera oportunidades reales, sería diferente. Incluso pensé en la mala suerte: si no me hubiera tocado esto, si las cosas fueran distintas, todo sería mejor. Todo eso podía ser cierto. Tal vez no tuve el apoyo que necesitaba. Tal vez el mundo fue injusto. Tal vez la vida me puso obstáculos. Pero ¿sabes qué? Encontrar culpables no cambia nada. Solo te mantiene atrapado en el papel de víctima, esperando que algo externo arregle lo que solo tú puedes transformar. Para ilustrarlo, quiero contarte sobre Laura, una amiga cercana. Creció en un barrio difícil, con poco dinero y muchas limitaciones. Su narrativa era clara: la vida me hizo esto. Nunca tendré éxito porque el mundo está en mi contra. Cada conversación con ella terminaba igual: frustración, excusas, resignación. Tenía ideas brillantes, habilidades reales, pero las bloqueaba porque creía que su historia la definía, que su pasado la limitaba, que todo estaba fuera de su control. Hasta que un día algo cambió. En lugar de preguntarse quién la había perjudicado, decidió preguntarse: ¿qué puedo hacer hoy, con lo que tengo, para avanzar? Esa simple pregunta transformó su enfoque. Pasó de culpar al mundo a asumir responsabilidad. Sus primeros pasos fueron pequeños: estudiar una nueva habilidad, acercarse a personas que la motivaran, reorganizar su tiempo. Nada milagroso, nada rápido, pero todo real. Esa es la clave de esta primera verdad psicológica: la vida no te debe nada, pero tú puedes darle dirección a tu propia vida. Mientras busques culpables, te mantendrás estancado. Mientras busques soluciones, crearás tu camino. La responsabilidad no es un castigo, es poder en estado puro. Y aunque suena duro, aceptar esto es liberador. Porque de repente entiendes que tu destino no depende del pasado ni de otros, depende de ti. Después de enfrentarme a la verdad de que yo era el responsable de mi propia vida, sentí algo que nunca antes había sentido: miedo. No miedo al fracaso, no miedo al dolor, miedo a cambiar de verdad. Porque hasta entonces, mi vida estaba cómoda dentro de mi zona de análisis y explicación. Saber mis problemas me hacía sentir seguro, aunque no avanzara. Ahora, aceptar que debía actuar me sacaba de esa comodidad. Mi primer paso fue pequeño, casi insignificante. No cambié de trabajo, no viajé por el mundo, ni reescribí toda mi rutina de un día para otro. Lo que hice fue tomar una decisión consciente cada mañana. Antes de revisar mensajes o pensar en lo que no había hecho, me preguntaba: ¿qué acción pequeña puedo hacer hoy para mejorar algo, aunque sea mínimo? Al principio, me costó. Mi mente buscaba excusas: no hoy, estoy cansado, es demasiado pequeño para importar, no cambiará nada. Y la sensación de incomodidad era fuerte, como si mi cuerpo y mi ego dijeran: ¿para qué arriesgarte si puedes seguir igual? Pero con cada acción, por más pequeña que fuera, sentía un cambio interno sutil. Una chispa de control, de poder personal que no había sentido antes. Mi primera acción concreta fue simple: dedicar 15 minutos diarios a escribir sobre un problema sin buscar culpables ni excusas, solo posibles soluciones. Al principio, mis notas estaban llenas de dudas y temores, pero al final de la semana, ya podía identificar patrones de pensamiento que me mantenían atrapado. Podía ver cómo reaccionaba ante la vida y empezar a elegir una respuesta diferente. Esa fue la primera victoria silenciosa. Pequeña, pero real. Y con cada pequeña acción, sentía cómo el miedo empezaba a transformarse en respeto por mí mismo. No era instantáneo, no era cómodo, pero era poder verdadero. El cambio interno no se trata de grandes gestos. Se trata de decidir hacer algo distinto, aunque de miedo, aunque parezca pequeño, y sostenerlo cada día. Ahí comienza la transformación. La segunda verdad psicológica que cambió mi vida fue algo que escuché muchas veces, pero que nunca entendí hasta que lo viví: la historia que te cuentas sobre ti mismo determina tu realidad.
Durante años, mi narrativa interna era clara: soy alguien que no encaja, que no merece éxito, que nunca será suficiente. Esa historia estaba presente en cada decisión, cada relación, cada oportunidad que dejaba pasar. Era mi excusa silenciosa para rendirme antes de intentarlo. Mi carrera, mis amistades, incluso mis hobbies estaban condicionados por esa narrativa. Para ilustrarlo, quiero hablar de Andrés, un amigo con talento en tecnología, creativo, con ideas innovadoras. Durante años se convenció de que era el chico que nunca logra nada en la vida. Cada vez que intentaba emprender un proyecto, su mente le decía: no servirá de nada, no tienes contactos, no tienes dinero, mejor no arriesgues. Resultado: potencial desperdiciado, frustración acumulada y culpa constante. Hasta que un día decidió cambiar su historia. En lugar de decir no puedo, empezó a decir: soy alguien que aprende, que construye, que supera obstáculos. No fue magia. Todavía enfrentaba rechazos, dificultades, noches de duda. Pero su narrativa cambió su enfoque, empezó a buscar oportunidades en lugar de excusas, a conectar con personas que compartían su visión, a invertir tiempo en mejorar sus habilidades en lugar de lamentarse por lo que no tenía. Esa es la clave de esta verdad psicológica: tu identidad se moldea por la historia que te repites. No puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes decidir quién eres, qué valoras y cómo reaccionas ante los eventos. Cambiar tu narrativa no niega tu pasado, simplemente transforma el significado que le das. Lo que antes era una debilidad se convierte en un superpoder. Lo que antes era una excusa se convierte en propósito. Cuando empecé a reescribir mi propia historia, de niño perdido a alguien que decide, actúa y crece cada día, todo comenzó a cambiar. Mis decisiones se volvieron más audaces, mis relaciones más auténticas y mi vida más coherente con la persona que quería ser. La historia que eliges contarte no es solo un relato mental, es el mapa de tu realidad. Y si no te gusta el destino que estás viviendo, la herramienta más poderosa que tienes es reescribir tu historia. Quiero contarte la historia de Mariana, una mujer que conocí en Ciudad de México. Su historia no es única, pero su transformación es poderosa y auténtica. Mariana creció en un hogar donde las discusiones y la falta de comunicación eran la norma. Desde pequeña, aprendió a callar sus emociones, a ocultar su tristeza y a adaptarse para evitar conflictos. Cuando llegó a la adultez, esas dinámicas se manifestaron en relaciones tóxicas y en un constante sentimiento de incapacidad: nunca soy suficiente, siempre fallo, nadie me entiende. Cada intento de mejorar parecía chocar contra un muro invisible. Pasaron años. Mariana intentó ayuda profesional, talleres, libros, incluso redes de apoyo, pero siempre sentía que avanzaba solo un poco, y luego volvía al mismo lugar. Su dolor era real, su frustración inmensa. Hasta que un día, después de un momento particularmente difícil en el trabajo, tuvo una epifanía: si seguía esperando que otros cambiaran su entorno o su suerte, seguiría estancada para siempre. Entonces decidió que no podía controlar todo, pero sí podía controlar su reacción y su compromiso con su propio crecimiento. El primer paso fue simple pero transformador: cada día escribía un logro, por pequeño que fuera, y una acción concreta para mejorar su vida. Podía ser aprender algo nuevo, establecer un límite saludable en el trabajo o reconectar con alguien que le inspirara. Esa práctica diaria le permitió ver su progreso, aunque fuera pequeño, y construir confianza en sí misma. Con el tiempo, Mariana transformó su dolor en propósito. Su infancia y sus relaciones pasadas dejaron de ser una excusa y se convirtieron en la razón para ayudar a otras personas que vivían situaciones similares. Creó un grupo de apoyo para mujeres jóvenes en su ciudad, compartiendo herramientas prácticas para superar miedos, inseguridades y dependencias emocionales. Hoy, Mariana no es perfecta, pero vive con intención. Su dolor se convirtió en aprendizaje y en guía para transformar vidas. Su historia demuestra que la transformación real no proviene de copiar a otros, sino de tomar tus propias experiencias y convertirlas en impulso para avanzar. La tercera verdad que me cambió la vida fue difícil de aceptar, pero liberadora: la sanación no es un destino, es un proceso. Durante mucho tiempo creí que si hacía todo correctamente, leer libros, asistir a terapias, reflexionar, eventualmente iba a llegar a un estado de perfección emocional. Me imaginaba un día en que ya estaría bien, sin ansiedad, sin miedo, sin dudas. Pero la realidad es otra. La sanación no funciona así. Hay días malos.
Relapses emocionales. Momentos donde todo parece retroceder. Es normal. Incluso las personas más disciplinadas y conscientes tienen tropiezos. Lo importante no es no caer, sino cómo te levantas después de cada caída. Aprendí que depender de la motivación es un error. La motivación viene y va, es impredecible. La disciplina, en cambio, es constante. Elegir actuar todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado o desanimado, es lo que produce cambios reales. Para entenderlo mejor, piensa en un instrumento musical. Nadie se convierte en experto tocando una hora y luego dejando el instrumento guardado. La práctica constante, aunque imperfecta, es lo que genera maestría. La sanación emocional funciona igual. Pequeñas acciones diarias, consistentes, son más efectivas que grandes esfuerzos esporádicos impulsados por inspiración momentánea. Mi rutina empezó con pasos mínimos: escribir soluciones, practicar respiración consciente, fijar límites saludables, conectar con personas que sumaban. No fueron días gloriosos, hubo frustración y retrocesos. Pero al mantener la disciplina, incluso en los peores días, comencé a ver cambios reales. Mi ansiedad disminuyó, mi perspectiva se amplió, mi capacidad de actuar sobre mis problemas creció. Aceptar que la sanación es un camino y no un destino me dio libertad. Dejar de buscar el día perfecto me permitió enfocarme en el progreso diario, en las pequeñas victorias que construyen una vida más plena y resiliente. Ahora que has recorrido este camino conmigo, quiero que te hagas 3 preguntas importantes. ¿Estás listo para dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones? ¿Estás dispuesto a reescribir la historia que te cuentas sobre ti mismo, y convertirla en una que te empodere? ¿Estás preparado para aceptar que la sanación no es un destino, sino un proceso diario que requiere disciplina? Si tu respuesta es sí, entonces el cambio empieza hoy. No mañana, no después de que todo sea perfecto. Hoy. Un pequeño paso, una acción concreta, un compromiso contigo mismo. Eso es lo que transforma vidas. Recuerda, no necesitas años de terapia para mejorar. No necesitas esperar a que otros te entiendan o te rescaten. Lo que necesitas es acción, consistencia y voluntad para practicar lo que aprendes cada día. Cada vez que tomes responsabilidad, cada vez que cambies tu historia, cada vez que mantengas la disciplina en los días difíciles, estás construyendo la versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. Así que te pregunto otra vez, ¿vas a esperar, o vas a tomar las riendas de tu vida hoy mismo? Hazlo. No importa cuán pequeño sea el paso, lo que importa es que empieces ahora. Tu futuro, tu bienestar y tu transformación dependen de la acción que decidas tomar hoy. Porque no hay momento mejor que ahora. Bíceps flexionado empieza hoy. Sé responsable. Reescribe tu historia. Vive tu proceso. Y conviértete en el arquitecto de tu propia sanación.